Te pedimos, Señor, que derrames hoy a lo largo de todo el día tu espíritu de amor sobre todos nosotros. Que realices, Señor, aquí tu nuevo Pentecostés. Que a todos nos vayas llenando de tu Santo Espíritu. Queremos, Señor, ser dóciles, abiertos, sencillos. Deseamos tu luz, tu verdad y tu amor, Señor. Gracias por María, por tu Madre que es nuestra Madre, por todo lo que le diste, Señor, y por todo lo que nos das a través de ella. Haz que hoy la conozcamos mejor, que la amemos más, que la llevemos a nuestra vida, a nuestra persona, que estemos muy cerca de ella. Pon ahora, Señor, tus palabras en mis labios, pon tu mensaje en el corazón de todos mis hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado y gracias por lo que vas a darnos en esta mañana. Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabanzas para ti, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Señor. Bendito seas. Gracias, Señor. Gloria a ti, Señor. Cada día me convenzo más de que estamos viviendo, como decía Pablo VI en la exhortación sobre la evangelización, un momento privilegiado en la Iglesia. Es el momento del Espíritu, de ese Espíritu que siempre ha estado en su Iglesia como su alma, pero cuya acción, como decía el mismo Pablo VI, en este momento es en cierta manera identificable. Estamos descubriendo en todas partes una acción cada día más maravillosa del Espíritu. Y es a través de esa acción como nosotros lo vamos conociendo cada día mejor. Ayer el Padre Salvador nos hablaba de la queja de algún participante del Congreso de Roma, porque no veía los teólogos de la renovación. Yo soy un convencido de que, como dice el Padre Cantalamessa, el Espíritu Santo se conquista primero un puesto en la vida de la Iglesia antes que en la teología. Y es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento. Está conquistando nuestras vidas. Las está llenando de su luz, de su amor. Nos está dando la experiencia de su presencia y de su acción en nosotros y nos está dando la experiencia de Jesús resucitado. Y así se formará una teología maravillosa, no fruto de especulación, fruto de la experiencia. Un Señor que se va manifestando en las vidas de los sacerdotes, en las vidas de los religiosos y religiosas, en las vidas de ese pueblo maravilloso de Dios, sobre todo en los sencillos. Libac decía que cuando el Espíritu Santo es arrojado de la inteligencia de los grandes, se refugia en el corazón de los humildes. Y los que estamos asistiendo a los grupos de oración, estamos admirando esa obra portentosa del Espíritu Santo en los humildes. Qué verdades las que están diciendo, porque las están viviendo. Qué teología la que los sencillos nos están enseñando a nosotros, los que hemos estudiado un poco más. Nos están dando la teología de la vida, una teología aprendida de rodillas, no en los libros. Una teología que es la percepción de ese Espíritu Santo
que es ante todo la luz y que es el amor. Los que quieran profundizar en el estudio del Espíritu Santo a la luz de los padres deben ir al siglo IV y leer esas obras maravillosas primero de San Basilio y luego de San Agustín. San Basilio es el gran padre oriental que nos muestra al Espíritu Santo como la fuente, el poder santificador y la luz que ilumina la Iglesia. Esa claridad, ese fotismos, como él lo llama, es para él el aspecto principal del Espíritu Santo. Se hace eco San Basilio de la insistencia de Jesús sobre el Espíritu como Espíritu de verdad que nos lleva a la verdad plena. Y San Agustín insistirá en ese mismo siglo sobre el Espíritu Santo como el amor, el alma de la Iglesia, el amor que santifica, el amor que une a la esposa con el esposo. Estamos hoy descubriendo de nuevo, redescubriendo a la luz del Espíritu Santo todos estos aspectos, pero es tal vez la gente más sencilla, la que está viendo con más nitidez y facilidad cómo el Espíritu Santo es Espíritu de verdad y cómo es el amor que a su vez lo derrama en nuestros corazones. Pablo VI dijo un día, y él fue el gran teólogo de esta época del Espíritu Santo, que después de la eclesiología y la cristología del Vaticano II, necesitábamos un estudio nuevo del Espíritu y un culto nuevo para el Espíritu. Y decía él, cómo quisiéramos en esa escuela ser nosotros discípulos y maestros. Estamos frente a una luz muy grande, amadísimos sacerdotes. En estos días Él nos está recordando algo de su grandeza amorosa. Nos está recordando algo de la acción que Él está realizando en toda la Iglesia y de la que quiere realizar en nuestras vidas. Creo que el mejor conocimiento del Espíritu Santo lo adquiriremos en la medida en que vamos descubriendo la acción de ese Divino Espíritu, primero en Cristo y luego en María y en la Iglesia. Es a través de esas acciones como nosotros descubrimos lo que Él hace y lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Por eso voy a detenerme en 2 puntos. La acción del Espíritu Santo en Cristo, para pasar después a la acción del Espíritu Santo en María. No me voy a referir a todos los textos que tienen relación con el Espíritu Santo en Cristo, sino a este hecho. Podemos distinguir 3 unciones principales recibidas por Jesús del Espíritu Santo. Cristo es ungido con el Espíritu Santo, no olvidemos esa palabra. El Padre lo unge con su Espíritu. El Padre lo unge con su Espíritu para que, como dirá Pedro en la casa de Cornelio, pase haciendo el bien y libere a todos los oprimidos por el diablo. ¿Cuáles pueden ser estas 3 unciones principales? La primera es la unción que recibe la naturaleza de Cristo en el momento de la encarnación. Es la unción de la santidad plena. Ya el arcángel le dice a María, el santo que nacerá de ti será el Hijo de Dios. Nadie ha recibido una santidad como la de Cristo, y desde el primer instante de su vida. El alma de Cristo, alma sacerdotal desde el principio, es el alma plenamente santificada por el Espíritu. Nosotros un día, en el cielo, así lo esperamos, podremos admirar a lo largo de una eternidad
la maravilla de la santidad de Cristo. Lo vimos como al unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Así lo vemos ahora a través de una oscuridad muy grande como es la de la fe, pero un día lo veremos en toda la claridad de la gloria. El unigénito del Padre lleno de gracia, lleno de santidad y lleno de verdad. Esta unción hizo de Jesús el Santo de Dios. Recordemos cómo en el Evangelio de Marcos el mismo espíritu inmundo que ha poseído a aquella persona que está en la sinagoga lo llama así. Los demonios lo descubren como al Santo de Dios. Ellos están dominados por la santidad de Dios. Lo que más impacta al demonio es estar en presencia de la santidad de Dios, porque Él es todo lo contrario. Y por eso la importancia de la alabanza en toda actuación que nosotros tengamos contra el mal. La alabanza de la santidad de Dios es la fuerza mayor contra toda la acción del maligno. La segunda unción es la que recibe Jesús en el Jordán antes de dar comienzo a su ministerio. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y siguientes, leemos: Cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús, y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es importante caer en el detalle o detenernos en el detalle de que Jesús está en oración, puesto en oración, cuando recibe la nueva efusión del Espíritu Santo. La iglesia primitiva se preparó para la gran efusión de Pentecostés con una oración asidua, presidida por María. Hoy en estos seminarios de vida en el Espíritu vemos cómo es a lo largo de una oración, cómo se va dando esta manifestación del Espíritu Santo, de su efusión en muchas vidas. Y hoy se está recibiendo una acción muy intensa del Espíritu porque se está orando mucho. Es una hora de oración la que está viviendo la Iglesia afortunadamente en esta época. Y cuando hay oración, hay efusión del Espíritu. La gente está descubriendo que hay una promesa maravillosa, la del Espíritu, de la que habló Pedro el día de Pentecostés. Está pidiendo, como ya lo insinuaba Juan 23 antes del Vaticano II, está pidiendo un nuevo Pentecostés y lo está consiguiendo. Y un Pentecostés que estamos presenciando, digámoslo así, en todas las partes del mundo. Estando en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma. Se trata de una efusión maravillosa. Cristo es ungido con el Espíritu Santo por el Padre en ese momento. Ustedes dirán, pero ¿por qué se habla de una nueva efusión? ¿Ya no había recibido Cristo en plenitud al Espíritu Santo desde el primer momento? Lo había recibido en plenitud santificadora desde el primer momento. Pero ahora va a recibirlo en un área nueva, en una dimensión nueva, la del poder. Cómo quisiera yo que este aspecto se comprendiese muy bien. Jesús necesitaba todo el poder del Espíritu para realizar su misión maravillosa. Y no estoy inventando nada. En el capítulo 4, en el versículo 14,
Dirá San Lucas: Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la región. Pedro, en el discurso en casa de Cornelio, dirá: vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo, cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y con él, cómo él pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, dirá: constituí hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Lo que ustedes descubren a lo largo del ministerio de Jesús es ante todo su poder. Lean después el Evangelio de San Marcos en el capítulo 1, versículo 23 y siguientes. Llegan a Cafarnaún. Al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaron asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La primera manifestación del poder del Espíritu en Jesús es la fuerza que tiene al hablar. No habla únicamente con una erudición muy grande, la que ostentan los maestros que van a esas sinagogas. Él no habla como ellos. Enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero enseguida hay una nueva manifestación de este poder de Jesús, el poder del Espíritu, y es en la liberación de un poseso. Había entonces en sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo agitó violentamente al hombre y dando un grito salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva expuesta con autoridad. Manda a los espíritus inmundos y le obedece. Ahí está ya la manifestación de esa unción del Espíritu que ha recibido Jesús en el Jordán. El Padre lo ha ungido con el Espíritu, con el poder del Espíritu. Este poder se manifestará, no me voy a detener en todos los textos, por ejemplo en las curaciones. Dice el Evangelio: de él salía un poder que sanaba a todos. Ese poder se manifestará a lo largo de todo su ministerio y tendrá una manifestación especial en la cruz, en la pasión. Y un texto maravilloso que se comenta muy poco a veces, y es el que se encuentra en el capítulo 9 o 9 de la carta a los Hebreos, versículo 14. Dice: pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Ese poder del Espíritu tiene el culmen en la Pascua del Señor. Es allí donde se manifiesta el poder del Espíritu en toda plenitud en Cristo, en su muerte, en su pasión y en su resurrección. Que San Pablo nos dirá cómo ha sido resucitado por el poder del Espíritu. La tercera unción
que recibe Cristo, la más maravillosa de todos, es la que le da el Padre después de la exaltación. Es lo que encontramos en el capítulo 2 de los Hechos. Está en el gran querigma de Pedro en ese día de Pentecostés. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual nosotros somos testigos, y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. ¿Cuál es esta unción? Es la plenitud de la efusión del Espíritu Santo que puede recibir Cristo ya con su capacidad de resucitar. La capacidad receptiva de Cristo, la receptiva del Espíritu, llega a su culmen en la resurrección. Y ese Padre que había ungido a Cristo con la santidad en el momento de la encarnación, que lo había ungido con el poder en el Jordán, lo unge ahora con toda la plenitud en el momento de la exaltación, cuando es colocado o sentado, como decimos, a la diestra del Padre, o por la diestra del Padre, como queramos traducirlo. ¿Por qué se trata aquí de una efusión nueva? Porque Cristo debía derramar su Espíritu sobre la Iglesia. Ahí une Pedro los dos hechos. Ha recibido del Padre el Espíritu Santo y, lo segundo, ha derramado ese Espíritu sobre su Iglesia. Y esta es la gran realidad de la acción actual de Cristo en su Iglesia. Ayer decía el Padre Salvador cómo en Puebla había habido un avance mariológico. Pues yo creo que el avance más importante tal vez de Puebla es el avance en la neumatología. Y yo quiero pedirles que después estudien el número 198 y siguientes de Puebla, en donde está este avance muy grande, como la cristología no termina con la exaltación de Cristo por la diestra del Padre, sino que continúa con la efusión que hace Cristo de su Espíritu a la Iglesia, y por tanto en esa acción constante de Cristo en la Iglesia por su Espíritu. Limitamos mucho la acción salvífica de Cristo cuando nos imaginamos que al ser exaltado como que ya terminó y que se puso a gozar ya de la corona merecida. No. La acción salvífica de Cristo continúa por medio de su Espíritu. Y no olvidemos que todas las acciones de Cristo ahora en la Iglesia son por medio de su Espíritu. Él nos está enseñando por su Espíritu, nos está convirtiendo por medio de su Espíritu, nos está santificando por medio de su Espíritu. Puebla parte de ese hecho y dedica los números siguientes de ese 198 a exponer esa acción del Espíritu Santo en la Iglesia. El Espíritu recibido por Cristo en la plenitud de la unción en el cielo, la acción del Espíritu Santo que se va prolongando en la Iglesia como alma que es de esa Iglesia. Por eso uno se duele al ver lo poquito que hemos conocido la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. Y cómo bendecimos la luz que estamos recibiendo en la renovación espiritual al descubrir poco a poco, pero al fin y al cabo descubrir esa acción maravillosa del Espíritu Santo en la Iglesia. Miren, amados sacerdotes, cuando les hablen de renovación pastoral y les están hablando mucho,
caigan en cuenta de que la única renovación pastoral es la que realiza el Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Ese enfoque, por ejemplo, de Pablo VI en la exhortación Evangelii Nunciandi es sumamente claro. Él dice cómo el agente principal de la evangelización es el Espíritu Santo. Y el agente principal de toda acción pastoral es el Espíritu Santo. Mire, cuando nosotros caigamos en la cuenta de que debemos dejar de ser nosotros los pastores y nos convirtamos en los instrumentos del Espíritu Santo, entonces sí realizaremos la auténtica pastoral. Jesús, que recibe la fuerza del Espíritu para ser el pastor. Los apóstoles, que recibieron en Pentecostés la fuerza del Espíritu para ser los pastores. Y nosotros necesitamos lo mismo, llenarnos de ese poder del Espíritu que está comunicándonos Cristo para ser la auténtica pastoral, que consiste en hacer lo que hizo Cristo, imitándolo en cuanto sea posible en sus sentimientos, pero como instrumentos de Cristo. Instrumentos de Cristo en sus manos, llenos del poder del Espíritu, para realizar el ministerio de la palabra, para santificar a través de los sacramentos, para sanar al pueblo de Dios enfermo en el espíritu y en el cuerpo, para liberarlo de la opresión del maligno, para atraerlo al amor esponsal de Cristo. Esa es la gran misión. Pasando a la Santísima Virgen, entonces, podemos hablar también de sus distintas unciones. Ella recibe en primer lugar la unción del Espíritu en el momento también de su concepción. Sabemos que uno de sus grandes atributos, de sus grandes privilegios, ha sido el de la concepción inmaculada, la santificación desde el primer momento de su vida. En el número 56 de la Lumen Gentium, en ese capítulo 8, tan rico, dedicado a María, leemos lo siguiente. El Padre de las Misericordias quiso que precediera a la encarnación la aceptación de la Madre predestinada, para que de esta manera, así como la mujer contribuyó a la muerte, también la mujer contribuyese a la vida. Por lo que nada tiene de extraño que entre los santos padres prevaleciera la costumbre de llamar a la Madre de Dios totalmente santa e inmune de toda mancha de pecado, como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Es hecha la nueva criatura por el Espíritu Santo desde el primer momento de su existencia, enriquecida desde el primer instante de su concepción con el resplandor de una santidad enteramente singular. La Virgen Nazarena, por orden de Dios, es saludada por el ángel de la Anunciación como llena de gracia. Fijémonos bien en la riqueza de este texto. Ella es hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo y será el modelo de esa nueva creación. La renovación nos está hablando de eso, de la acción del Espíritu que nos convierte en una nueva criatura, en el hombre nuevo, con un corazón nuevo, con unos ojos nuevos, con una mentalidad nueva, con una vida nueva. Esto es lo que es María según el concilio. Y enriquecida por esta efusión del Espíritu, desde el primer momento, con una santidad enteramente singular. La suya es única.
la que recibe desde ese momento. Singular. Y por eso el ángel, cuando la saluda, no le dice Dios te salve María, sino Dios te salve llena de gracia. Como si el llena de gracia, el gracia plena, fuera el nombre de María. Y con esto lo dijo todo. ¿Qué más podía decir respecto a la santidad de María que estar llena de gracia? Con una plenitud que nosotros nunca podremos comprender. Iremos admirando y descubriendo poco a poco, pero es algo que nos está reservado también para la gloria, cuando podamos descubrir después la santidad de María como obra maravillosa del Espíritu Santo. Pero ella recibe después una segunda efusión del Espíritu en San Lucas, en el capítulo 1, versículos 34 y siguientes, leemos: María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo desciende sobre María y el poder de este Espíritu la cubre con su sombra. Ya veíamos ahora cómo la primera unción de Cristo fue en el orden de la santidad. La primera unción de María es la de la santidad, también desde el primer instante de su vida. La segunda unción de Cristo fue en el área del poder. Aquí nos habla también: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es la gran manifestación del poder del Espíritu en María cuando ella puede dar su sí al plan divino y el Verbo se hace carne en sus entrañas purísimas. Y ella queda constituida Madre de Dios y también Madre espiritual nuestra. Si alguien estuvo lleno también del poder del Espíritu, fue María. Y por eso el triunfo de María sobre todo lo que sea pecado, y por eso toda aquella manifestación también de servicio que aparece en la vida de María desde este momento. El poder del Espíritu se manifiesta en el servicio que Él empieza a prestar, ese ministerio maravilloso que encontramos en el Evangelio. María empieza también un ministerio de poder desde este momento. Lo primero que hace es levantarse e ir con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Maravilloso esto, ver cómo María, llena del poder del Espíritu, en la encarnación del Verbo en ella, sale ya a comunicar a Jesús, a comunicar también la salvación. Tiene en primer lugar la agilidad de la caridad. Toda persona que está llena del Espíritu se vuelve ágil para el apostolado. No puede quedarse tranquila. Puede ser una carmelita contemplativa, pero a través de muchas maneras hará, sobre todo de la oración contemplativa, hará un apostolado intensísimo. Y lo hará a través de un locutorio y a través de cartas, como lo vemos en Sor Isabel, por ejemplo, cuya beatificación se realizará ahora en la festividad de Cristo Rey. María sale con prontitud. Ese hecho es muy diciente. Se fue con prontitud, cum festinazione. Pero vemos esa fuerza que hay en ella del Espíritu. Cuando Isabel oye el saludo de María, no recibe imposición de manos de María, ni recibe un ministerio especial, solamente su saludo. El niño
al oír este saludo, salta de gozo en su seno, pero no es solo eso. E Isabel quedó llena del Espíritu Santo. El saludo de María fue el camino para esta efusión del Espíritu Santo en el Bautista y en Isabel, su madre. Podríamos hablar de lo que es después ese ministerio de María en Caná, por ejemplo. Esa preocupación que ella tiene por todo el dolor humano, el no ser indiferente a él, en esa carta maravillosa de Juan Pablo II sobre el valor salvífico del dolor, salvifici doloris, nos habla en la parábola del buen samaritano de las tres actitudes que tiene el buen samaritano, que tiene Cristo y que tiene todo cristiano frente al dolor. La primera es no pasar de largo, la segunda es compadecerse y la tercera pasar a actuar para solucionar en cuanto sea posible ese dolor. María en Caná tiene esas tres actitudes. Se da cuenta de una necesidad que hay allí, de un problema serio, no pasa de largo. Ella no se hace la disimulada. Ella no piensa, bueno, que se las entiendan, yo voy a estar aquí más o menos tranquila. No. Tiene preocupación por ese problema después. Ella comparte la angustia de aquellos esposos que la han invitado a su boda. Siente pesar por ellos. Y pasa a la tercera actitud. Ir a buscar en Cristo su Hijo la solución de ese problema. Nadie como María ha sabido que Cristo es la solución de todos los problemas. Y por eso va con su omnipotencia suplicante, como la llamará después San Bernardo, para decirle: no tienen vino. De una manera delicadísima, conseguirá que Cristo anticipe su hora, como dice el Evangelio, y realice este milagro para ayudar a solucionar un problema de hogar. Haced lo que Él os diga. Es lo que María nos dirá a nosotros los sacerdotes a lo largo de toda nuestra vida y lo que dirá a todos sus hijos en su iglesia. Haced lo que Él os diga. Ahí está la gran consigna de María. Ese poder del Espíritu en María también, como en Cristo, se manifiesta de una manera especial en la pasión. Tenemos el texto de la carta a los Hebreos referente a Cristo, no tenemos un texto referente a María, que habla expresamente del poder, pero está el Stabat. Estaba en pie, junto a la cruz, su madre María. Y hay que pensar lo que esto indica como poder del Espíritu en una mujer. Estar junto a la cruz de su Hijo. Nosotros no medimos esta actitud porque la hemos oído desde niños. Pero hay que pensar lo que debió ser para María, una madre llena de sensibilidad, el pasar por medio de una turba vociferante, colocarse firme junto a su Hijo crucificado, oír aquellas palabras de dolor que Él pronunció, ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese tengo sed, ese compartir el dolor de Cristo y unir su compasión de madre a la pasión de su Hijo. Esto no podía hacerlo sin el poder del Espíritu. Ese poder que había recibido en la unción también de la Encarnación. Y vendrá, para no alargarme, pues la tercera unción, que es la de Pentecostés. San Lucas nos dirá en los Hechos, en el capítulo 1, versículo 14, todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos.
En el versículo 4 del capítulo 2 leemos: quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Esa plenitud del Espíritu que recibe Cristo en su exaltación hace que derrame después su Espíritu sobre la Iglesia. Y la primera que va a recibir esa efusión plena del Espíritu es María, la Madre de la Iglesia. María, la Madre de la Iglesia, que ha preparado con la oración asidua esa efusión del Espíritu. Y recibe esa efusión del Espíritu en plenitud para dar también esa plenitud a la Iglesia. Aquí dice: quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y claro que la plenitud depende de la capacidad receptiva de cada persona y de su preparación, etc. La mayor capacidad receptiva de todas las personas que había allí era la de María. Y por eso la plenitud del Espíritu Santo en Pentecostés en María es superior a todas. Es algo que nosotros tampoco podremos comprender, pero que recibe también para comunicarlo a su Iglesia, en esa actividad que tendrá ella siempre. Ayer nos recordaba el Padre cómo esta maternidad de María no es un título únicamente, es una acción. Es una acción maternal que se perpetúa. El concilio lo dice claramente en el número 56 de la Lumen Gentium. Dice: con razón, pues, piensan los santos padres que María no fue un instrumento puramente pasivo en las manos de Dios, sino que cooperó a la salvación de los hombres con fe y obediencia libres. No es una actitud pasiva, sino una cooperación. Pues bien, si la acción de Cristo es a través del Espíritu, es una acción santificadora por el Espíritu, la cooperación de María está también en este orden. Ella está también dando de esa plenitud del Espíritu a la Iglesia. Esa Iglesia que nace oficialmente, digámoslo así, en Pentecostés, que nace en las manos de María la Madre, es ungida por la Madre también con el Espíritu del cual está ella llena. El tercer punto, no me voy a detener porque ha pasado el tiempo, iba a ser hablar un poco, a la luz sobre todo de la carta a los Efesios, de esa acción del Espíritu Santo en su Iglesia. Yo quiero únicamente darles algunas pautas o pistas para una reflexión posterior. La carta a los Efesios es sin duda la carta de la Iglesia. En ninguna otra habla con tanta fuerza y con tanta amplitud San Pablo de lo que es la unión de Cristo con su Iglesia como en esta carta. Por eso es llamada el epitalamio del Nuevo Testamento. El canto nupcial del amor de Cristo a la Iglesia está en el Antiguo Testamento en varias partes, sobre todo en el Cantar de los Cantares. En ese capítulo 61 al 64 de Isaías, hoy precisamente teníamos esa cita: como un joven se casa con su novia, así se desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. El gran epitalabio del Nuevo Testamento es de la carta a los Efesios. Y allí quiero sugerirles que después mediten sobre estos aspectos. La Iglesia primero como el edificio de Cristo, pero por obra del Espíritu. Dice en el capítulo 2, versículo 14 y siguiente San Pablo: porque Él es nuestra paz, Cristo, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anunciando
anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos. Así pues, ya no soy extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo, en quien toda edificación bien trabada se eleva hasta formar un templo santo en el Señor, en quien también vosotros estáis siendo juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. San Pedro insistirá después en esa misma idea en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 4, dirá: acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, desechada por los hombres, pero elegida, precisamente preciosa ante Dios, también vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios mediante Jesucristo, o por mediación de Jesucristo. En esta figura del templo, del edificio de San Pablo, la gran realidad es que es un edificio vivo, edificado sobre una piedra viva que es Cristo, y construido con piedras vivas que somos nosotros. ¿Y quién nos da la vida? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Señor y dador de vida. En la gran definición del Concilio de Constantinopla sobre el Espíritu Santo, en el 381, el segundo, recuerden que el primero, el de Nicea, había sido para definir la divinidad de Cristo. Ahora se trata de la divinidad del Espíritu Santo. Se insiste en esto. Como ese Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y que es adorado con el Padre y el Hijo, que con ellos recibe una misma oración y gloria y que habló por los profetas, es Señor y dador de vida. Es el que hace de cada uno de nosotros la piedra viva del Espíritu. La piedra viva del templo del Espíritu. Por Él, unos y otros tenemos acceso al Padre en un mismo Espíritu, juntamente edificados hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Yo creo que Sor Isabel, a quien debe mucho la Iglesia, va a proyectar de nuevo toda su luz en este campo. Ella fue la que tuvo una gran visión de la teología de San Pablo. Padre Filipón hizo un estudio profundo sobre esto, pero creo que falta mucho todavía por estudiar lo que es la comprensión bajo la luz del Espíritu de la teología de San Pablo realizada en Sor Isabel. Es algo maravilloso. Y ella sobre todo descubre esta gran realidad, cómo somos el templo de Dios en el Espíritu. ¿No sabéis que sois templos de Dios?, recordaba ella las palabras de San Pablo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y por eso su célebre frase: he encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios y Dios mora en mi alma. Cuando comprendí esto, todo quedó iluminado para mí. El segundo aspecto de San Pablo en esta carta es la Iglesia como cuerpo de Cristo. Esa imagen maravillosa. En el capítulo 4, versículo 14 y siguientes dirá: para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor.
Quien da la vida a este cuerpo es el Espíritu Santo. Quien pone en actividad toda esta vida del cuerpo es el Espíritu Santo. Quien une a este cuerpo con la cabeza es el Espíritu Santo. Y quien va edificando, edificar es hacer crecer. Quien va edificando, haciendo crecer este cuerpo es el amor del Espíritu. Para edificación en el amor. Ese Espíritu que, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, es derramado en nuestros corazones. Ese Espíritu que es el amor en la Trinidad y que es el amor en nuestras vidas, el amor en la Iglesia. Y ese precisamente es el último punto que apenas lo enumero. Para Pablo, después, la Iglesia es la esposa de Cristo. Lo que encontramos ya en el capítulo 5, versículos 21, 22 y siguientes. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la Iglesia, el Salvador del cuerpo. Así como la Iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Nosotros no tendremos la gran visión de Cristo y de la Iglesia si no poseemos esta claridad para ver en Cristo al esposo y para ver en la Iglesia a la esposa. Y para así como fruto de esta visión no entramos en esa relación personal y amorosa con el Señor. Un Cristo que ama a la Iglesia como esposa, se sacrifica por ella, se entrega a sí mismo por ella para santificarla y podérsela presentar como esposa sin mancha y sin arruga. Padre Libac tiene en su maravillosa obra sobre la Iglesia una visión muy clara, no fruto de su inteligencia, sino fruto de la reflexión que ha hecho de muchos textos de los padres. Y él hace la gran afirmación de la Iglesia o del alma. O sea, cómo la Iglesia se concretiza en cada uno de nosotros. Y esta visión es muy importante. Porque, por ejemplo, cuando uno lee este texto, pues se queda a veces con la idea vaga, sí, Cristo amó a la Iglesia. Y la Iglesia es un ente de razón que poco más nos dice. O pensamos en la comunión de todo el pueblo de Dios. Pero la Iglesia se concreta en cada uno de nosotros. De la Iglesia o del alma, decían los padres de la Iglesia. Esta visión del amor de Cristo a la Iglesia es la visión de Cristo a mi persona. Un Cristo que se sacrifica por la Iglesia, que se entregó por mí. Y Pablo lo dirá, me amó y se entregó a la muerte por mí. Es la visión de una relación amorosa que tiene Cristo con cada uno de nosotros y que espera de cada uno de nosotros. ¿Cómo quisiera yo tener tiempo para haberme detenido sobre este punto y hablar de lo que yo creo que va a ser la mejor definición de oración en el futuro, el intercambio de amores con Dios? No es únicamente hablar de amistad con Él, como en la definición maravillosa de Santa Teresa. Es algo más profundo. Es intercambiar el beso de amor con el Señor. En la doctrina de los padres, los besos del Espíritu son la efusión del Espíritu. Eso es precioso. Cuando la esposa dice que me bese con los besos de su boca, ellos comentando ese texto dicen, los besos del esposo son la efusión del Espíritu que hace en la esposa. Y el beso de la esposa, dirá San Juan de la Cruz, allá en el cántico cuando habla del matrimonio espiritual, es la entrega total del alma por amor a Cristo. Es una definición maravillosa del santo.
Al beso de Cristo, que es la efusión de su Espíritu, corresponde la esposa con el beso, que es amar a Cristo con el amor del Espíritu. Y viene entonces el intercambio de miradas. Muéstrame tu semblante, que dirá en el capítulo 2 del Cantar. Y vendrá el caminar con Cristo, salgamos, corramos, dice desde el primer capítulo, salgamos al campo, recorramos las viñas, las aldeas. Es el recorrer con Cristo la vida, porque ha sido ya hallado como amado, se ha experimentado su amor, se siente la necesidad de su presencia, de estar siempre con Él. Y vendrá después la entrega total, en lo que llaman los padres también, y San Juan de la Cruz sobre todo, el matrimonio espiritual, que es ese encuentro total en el amor bajo la acción del Espíritu con Cristo el esposo, cuando los dos llegan a ser, según el texto de San Pablo, un solo espíritu. El que se une con Dios se hace un solo espíritu con Él. Es la visión maravillosa del amor personal del Señor, que ojalá nosotros los sacerdotes la tuviésemos para que llenásemos nuestra vida sacerdotal con el amor y no estuviésemos de crisis en crisis mendigando amores terrenos porque estamos en el vacío. El corazón humano necesita amor. Y si nuestro corazón sacerdotal no se llena del amor nupcial del Señor, y Juan Pablo II usa mucho ese texto, ese término, el amor nupcial de Cristo, y habla, por ejemplo, del amor redentor y nupcial de Cristo, del amor redentor y esponsal de Cristo. Esta es la gran necesidad para nosotros, descubrir en la Iglesia a Cristo, la cabeza, el Señor de nuestras vidas, pero también el amado de nuestros corazones. La vida de María se llenó siempre y estuvo iluminada con esa claridad y con ese fuego del amor del Señor. Esta es la gran necesidad y lo que ella nos alcanzará si se lo pedimos con fervor. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado en nuestras vidas y especialmente por lo que hiciste en María. Tú la llenaste con tu Espíritu. Haz que ella, Señor, también ore por nosotros para que en estos días se realice el nuevo Pentecostés y todos como ella quedemos llenos de tu Espíritu. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Alabanzas para ti, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Bendito sea, Señor.